Sigamos con esta lucha, que la lucha no se ha terminado también. La lucha sigue, continúa. Mientras haya presos políticos mapuche, tenemos que seguir vivos. Libertad a los presos políticos mapuche que hoy en día se encuentran encarcelados por el Estado de Chile. Libertad al huarquén Hugo Melinao. Nehuentula Emilia Mien, Maro Chihueo. Maro Chihueo. Maro Chihueo la Mien. Mari Mari Pupeñi Pulapien. Como ya lo decíamos al inicio de esta marcha, iba a tener la posibilidad de hablar nuevamente, no solo a los mapuches, sino también a las organizaciones sociales y a quienes participan también de forma independiente. Es necesario señalar que la lucha mapuche es una lucha milenaria, es una lucha que ha tenido que transitar por difíciles momentos. Lo que hoy sucede en el sur no es tan distinto de lo que ha sucedido en los últimos 120 años, desde que el Estado chileno ocupó de manera sangrienta, violenta y bajo una decisión unilateral nuestro territorio mapuche. Es importante recalcar que la lucha continúa. Es importante señalar que la lucha mapuche es necesaria. Continuar no solamente implica luchar en el territorio. La lucha debe extenderse en la tierra que recuperamos las comunidades, como también debe extenderse en las ciudades. Debe ir a buscar a los mapuches que viven allí a consecuencia del despojo de la tierra por parte del Estado chileno. No debemos ser egoístas en esta lucha. Debemos caminar en conjunto con aquellos que sinceramente apoyan nuestra causa. Buscamos, como cualquier movimiento legítimo en el mundo, avanzar y crecer. El Estado nos ha tenido sometidos ideológicamente, políticamente y militarmente en nuestro territorio. Pero eso debe cambiar. Y esa decisión es de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y también es la decisión de quienes nos acompañan, de quienes sienten cuál es nuestro dolor, los que comprenden cuál es nuestra lucha. Eso es importante decirlo una y otra vez, para no comprender al Estado, para no comprender a la prensa que pretende tergiversar nuestra realidad, la que nos acusa de terroristas, la que nos dice que somos los responsables de la violencia en el sur, los que hoy día
han orquestado en conjunto con el poder político y militar un aparataje importante para poder responder a nuestra fuerza de lucha en el sur. Los mapuches que venimos de las comunidades que luchan, no hemos escondido la cara, la hemos dado de frente, le hemos dicho al Estado que ellos son nuestro enemigo, que tenemos el deber y la responsabilidad de poder caminar y aprender en esta lucha de otros movimientos. Y vamos a unirnos, buscaremos aquella alianza en la medida que mutuo apoyo pueda significar el avance de esta digna causa. No nos olvidamos de los Lamien, de los Peñi, que también luchan en el norte. Ese pueblo que también fue despojado de su tierra. Tampoco nos olvidamos de nuestros presos, como tampoco nos olvidamos de los presos de la causa legítima del movimiento social chileno. No estamos ausentes de ello. Cuando hemos decidido luchar, hemos decidido pensar también que ya no solo significa ocupar la tierra, sembrar la tierra que recuperamos, sino que también significa buscar estratégicamente, políticamente y territorialmente la forma de cómo hacer que este movimiento crezca. Pero este movimiento no depende del Estado, no depende del sostén del Estado, no depende de la CONADI, no depende este movimiento de ninguna otra voluntad, nada más que la de los propios mapuches y de los amigos que tiene esta causa. Algunos pueden decir, los mapuches cuando están en problemas buscan apoyo. Yo les quiero señalar que los mapuches también podemos dar apoyo y no le tendríamos por qué tenerle miedo. Cuando el estudiante lucha, está luchando por cambiar las circunstancias de la historia de este país. Cuando el trabajador mapuche y no mapuche sale a las calles a reclamar mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, nosotros también sentimos que esa lucha también nos dignifica, también nos representa. Esta lucha, como decíamos al principio, esta lucha es hoy día contra la clase política de este Estado, esa clase dominante, esa clase que le dice a los mapuches que debemos seguir en la tierra, en la poquendad, que debemos seguir pensando en que la institucionalidad chilena debe ser el sostén de resolver nuestros problemas. Nosotros le decimos que ya no solo no creemos en la institucionalidad, sino que también señalamos que vamos a caminar camino a la autonomía. Camino, esa autonomía que no se consigue solo Pupeñi y Pulamien. Esa autonomía que no solo es territorial, es voluntaria políticamente. Los que estamos en el campo, en la lucha diaria, solo podemos caminar en ese camino. El mapuche que piense que el Estado le va a resolver su problema a través de algún reconocimiento constitucional, equivoca su rumbo. Los mapuches tenemos el deber y el derecho a caminar a la autonomía, a caminar por la libre determinación, a caminar por recuperar ese territorio perdido. Que se siga escuchando con fuerza nuestros instrumentos musicales, nuestros cultrunes, todo. Que hoy día nuestro pueblo mapuche dice: no tenemos nada que celebrar. Esta marcha
Tati, Comta y Munta, Mlepan, Pachanta Tuachi, marcha. Estamos frente a los asesinos de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, frente a un gobierno que tiene encarcelados a nuestros peñas, a nuestros huarquenes, a nuestros huinchafes jóvenes, con el motivo de poder amedrentarnos para que esta lucha no siga. Sin embargo, le decimos hoy día fuerte y claro que nuestra lucha sigue por la recuperación de nuestro territorio y que el gobierno no va a poder con nuestra resistencia. Independiente que nos manden milicos, carabineros todos los días a los pacos asesinos, vamos a resistir hasta la última consecuencia. No le tenemos miedo. ¡Ya! Vamos a seguir con nuestra lucha, con nuestra gente, con nuestras comunidades, para que el gobierno entienda de una vez por todas que nuestro territorio es nuestro territorio. ¡Marichuo! Felay pupeñe pulamien, inchekap, kakiño pachi kiñe mañuman, komnelan pulongko puwalken, pulamien pupapay, tuachi, chekan meo, kiñe chekan, waichan chekan meo, ñau lo hachantu tuachantu meo, deu nga inchengay pipen, yelay nga inchinga chemunga ñaya kayal, tuama ita kiñe nganay chekan, kiñe il kulan chekan tatwa, kiñe yaz kilan chekan, daimuta kom ñau il pupeñe pulamien, Hei maunche, enuai kinya manyaman mai, hei taman, nawan tulenta tua meu, tuachi, waria meu, kiwiangan mai ta tuachi wiake winka, kiwiangan tangan kau kletui, hei munya mai tanche, kinya ayuan tanen, kakinya chau manyaman tanen lantai pubanyi, kiwiangan tanen wan tukalu, cumnya citain, cekayal, cumnya citain pepila falta tuachi dungo, hei maunche pubanyi pulanyen, nenuain, kinya manyaman mai, Permangele, kemai cipai hai tuachi cekan. Permangele, kemai wacinyan tu pahin. Permangele, kemai perfaluain pilan tain cepu penyi pulamien. Hai meu, ince, feula, permiso pian icokom pu longko pumachi pulamien kim entende ke filu tuachi dungun, mapuche dungun, mapuche kawan. Wanu mai, incinya feula, wiyuni malnya tuin tai longko reke. Puing kamay, wache ke chale wakim watreita, tai kidutan ke wan chungi sitan yang tol tai ngalam, chungi sitan yang tol tai ngacham. Hei mau, inche, permiso piwain mai pupenyi pulamien, hei mentati, yam faliman, yam kenta pulongko, yam kenta machi, yam kenta pukona, yam kenta pu weichafe pukona mai. Cuando el Estado chileno dice que soy de la zona roja del conflicto mapuche, quiero decirle, Peñi, que caminemos tranquilo, Peñi, para que de alguna manera que se pueda cumplir el objetivo. Eso quiero pedirle en este momento, para que esto no darle motivo, no darle razón que somos los violentos. Ellos son los asesinos, así como tienen enrejado acá, así tienen enrejado la institución en el sur. Sin embargo, dicen que ellos están abiertos al diálogo, que en la cual no es así. Pupeñi pulamien, Chirugu, Faipiani Chifeula, Pupeñi pulamien, que vienen de Puma, que domina y en Tayauchi, Leimeu, que me checain, que yo ahí, que me cayuman Pupeñi pulamien, Faipianten, Feula, Deu, empezaría y en Taquidian Taifemecachi, bueno, Pupeñi, Inche, Feideuta, usted una vida en Piuque. Quiero decir, en cortas palabras en castellano, este gobierno, quiero decirle, independientemente de que ellos digan que nosotros somos los terroristas, quiero decirle que no somos terroristas. Si en algún momento llegáramos a conversar francamente y serio, ellos como Estado, nosotros como mapuche, como lonco de la autoridad tradicional del pueblo mapuche, sin ocupar una bala, la historia nos dice que somos los verdaderos
dueño de la tierra. Así que por lo tanto, esa es nuestra arma. Así que por lo tanto, quiero decirles de que de alguna manera no es necesario usar esa arma que ellos usan, sobre todo en la comunidad que estamos en resistencia. Todos los días, todos los meses se reúnen para de alguna manera como establecer regimientos militares para reprimir a los mapuches, aunque utilicen toda la tecnología que tiene Estados Unidos para reprimir, para humillar a todos, pero jamás lo humillarán, jamás renunciaremos a la lucha, aunque todos los días lo encarcelen nuestro hermano, nosotros seguiremos adelante por nuestra lucha. Nosotros si estamos acá es por una convicción, nosotros jamás vamos a renunciar, independientemente de todo lo que ellos puedan decirnos, que somos terroristas, que no sabemos dialogar, que no sabemos plantear nuestro tema. Nosotros estamos claros, son ellos los que no se han sentado a dialogar con nosotros, los que único que quieren de ofrecernos el asistencialismo. Ya eso se terminó, eso fue un cuento pasado. Así que por lo tanto, ahora tenemos jóvenes, la miel de jóvenes preparados para de alguna manera enfrentar un diálogo de igual a igual con un ministro, con un gobierno. Así que por lo tanto, ese es el desafío en este momento que estamos acá. La lucha del pueblo mapuche en el sur va a ser irrenunciable, aunque, como decía el Peñi anterior, aunque saquen los militares, pero sí, la historia, eso lo dice, lo vamos a afirmar por nuestra historia, de que de alguna manera que el Estado chileno tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche. Eso sería Pupeñi Pulamien, Chantumay, Nehuestrala y Pupeñi Pulamien. Por favor, no tenemos más represión. Hay muchos niños acá, cuidado. No queremos más represión, por favor. No queremos más represión, por favor. Hay muchos niños, hay muchos ancianos acá, por favor. No queremos represión, hay muchos ancianos. Por favor, hay muchos niños, hay muchos ancianos acá. Hay muchas personas adultas en este momento. ¡Pablo! ¡Así! ¡No viene! ¡No viene!
con su hijo, weón. Anda con su hijo, que no me seguís, chancho culeado. Maricón culeado. Ay, acostumbrado a pegarle a las mujeres, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo lo tiran? ¡Mono, te vamos a buscar! ¿Qué empujáis, concha tu madre? ¿Vos qué filmáis, saco de weá? ¿A quién pateáis, concha tu madre? ¿Cómo puede ser también, cabrón? ¡Súbase, cobardes de mierda! ¡Sube, cobarde! ¡Sube, cobarde, huevonao! ¡Paco, concha tu madre!